buenas tardes. Continuamos con el programa Gran Canaria Accesible. Comenzamos ya la segunda entrevista de la tarde en la que hablaremos sobre la Asociación Alcer y para ello contamos con Paula Suárez Suárez, presidenta de la Asociación Alcer. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es cómo nació la Asociación Alcer y qué problemas pretendía resolver. Cuando nació fue en el año 78, realmente, aunque luego se constituyó en el año 81, fue en el año 98 y fueron padres y familias de personas que tenían enfermedad renal, pero se dieron cuenta que aquí no había un lugar donde ir, donde apoyarse, que hablar con otras personas sobre la enfermedad, lo que ocurría. Entonces decidieron unirse para buscar alternativas y apoyos y que se diera a conocer la enfermedad en la sociedad canaria. Perdón, quería continuar. No. Actualmente, ¿cuáles son los objetivos que persigue la asociación? Pues uno de los objetivos es divulgar la enfermedad, divulgar los procedimientos que hay, que existen entre diálisis peritoneal, hemodiálisis, que no necesitas estar en el hospital, sino lo puedes hacer desde casa. También lo que estamos intentando es dar apoyo psicológico a las personas a las personas que están en esta enfermedad, porque date cuenta que cuando a ti te dicen que eres enfermo renal y te dicen que necesitas un tipo de tratamiento, entras en shock porque no sabes cómo lo puedes afrontar, no sabes lo que te espera. Pues dar a conocer todo ese tipo de cosas que en el día a día nos van a ayudar pues a llevar una vida normal. Igual que pues el tipo de alimentación, qué es lo que se debe hacer cuando ya entras en diálisis, qué es lo que debes hacer, lo que no debes hacer cuando estás en prediálisis, pues todo ese tipo de cosas. Bueno, como bien ha dicho, la asociación lo que quiere es ayudar o mejorar la vida de estas personas con enfermedades renales. Me gustaría hablar de este tipo de enfermedades, no sé cómo surgen o cuáles son los primeros síntomas, qué problemas desencadena al tenerlo. Lo curioso de esta enfermedad es que no te enteras. Es decir, no hay algo que empiezas con un dolor y dices tú, ay, pues tengo un dolor y tengo que ir al médico porque me duele algo. No. Esta enfermedad no tiene sintomatología, no tiene nada. Lo único que puede ocurrir que te hagan una analítica y entonces empiezan a salir unos valores dentro de esa analítica que no son normales, que los médicos empiezan a detectar que aquí pasa algo, pues nada, la tensión baja alta, que no filtras, que al ir al baño no vas con mucha frecuencia, que te levantas más de noche que de día, que sueles ir al baño más veces por la noche que por el día. Esos son los desencadenantes. Hasta que un médico te ve, dice esto no es normal y ya te deriva pues a un especialista, en este caso al nefrólogo. Y ya el nefrólogo en el hospital pues ya te empiezan a hacer las pruebas necesarias para saber qué es lo que te pasa, en qué fase está, porque antes de entrar a diálisis tú pasas por una fase que es la prediálisis. En esa prediálisis pues te están controlando cada X tiempo, normalmente son cada 3 meses, te controlan y verifican cómo estás, hasta que ya ellos deciden y toman la decisión que no puedes seguir sin un tratamiento sustitutivo, y como no puedes seguir sin ese tratamiento, ya te derivan a lo que es la diálisis antes del trasplante. ¿Y cuáles son los problemas que acarrea este tipo de enfermedades? Acarrea muchos tipos de problemas. Por un lado tienes que controlar la alimentación porque hay muchos factores que inciden. Por un lado tienes que controlar eso, la alimentación, la sal, el no consumir sal. Por otro lado, también tienes que tener controlado el potasio, el fósforo, todo ese tipo de cosas. Antes de preparar la alimentación tienes que hacer unos pasos previos. No es me voy a hacer algo, lo pongo en el agua y ya está. No, tienes que hacer unos pasos previos. Luego también tienes que, en cuanto a alimentación, luego también en cuanto a lo que es tu día a día, ¿vale? Porque si tú al final entras en el tratamiento de la diálisis, o si vas al hospital, son 4 horas donde estás conectado a una máquina
Y cuando terminas de estar conectado de esa máquina, ¿qué es lo que te ocurre? Pues te puedes sentir cansado, te puedes tener mareo, puedes tener vómitos, con lo cual te afecta ese día de diálisis en tu día a día. Y también es cierto que si lo haces en casa, que es la diálisis peritoneal, los efectos no son tan fuertes, no tienes ese cansancio, pero sí es cierto que tienes que llegar todas las noches, como yo decía, porque era uno de los tratamientos que yo me hice, es que no vamos a conectar a la máquina. Entonces son 8 horas que tienes que estar conectada y bueno, y todo lo que eso puede producir ruido, alarmas, eso es lo que suele ocurrir. Precisamente le iba a preguntar por las dificultades que encuentran estas personas en su vida, en su día a día, en su vida en sociedad. Las dificultades de las personas, las dificultades sobre todo, vamos a ver, mucha gente te ve bien, las personas te ven bien. Entonces, como ellos te ven bien, ellos piensan que tú estás bien. Nosotros aparentemente no tenemos ninguna característica que te diga tú estás enfermo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú intentas hacer una vida normal, pero tú te cansas más de lo habitual. Quieres hacer una actividad que consideras que lo puedes hacer y ves que no llega. También es verdad que afecta a la memoria. También es verdad que afecta a que te cansas antes. Entonces, en el día a día nos ocurre a veces ese tipo de cosas. También es verdad que la memoria, como te decía, tardas más en memorizar. Son pequeñitos detalles que a lo mejor no te das cuenta, pero que tú te das cuenta porque anteriormente tú eras más rápida o eras más, ¿sabes? No te cansabas, hacías algo y decías, bueno, pues luego estabas perfecto. Pero sí es verdad que el cansancio te llega y también hay gente que hay personas que tienen fiebre, que tienen, ¿sabes? Que tu día a día te afecta al final en la enfermedad, ¿cierto? Estas personas con este tipo de enfermedades renales tienen acceso a una buena información y comunicación en lo que respecta a la enfermedad. Mira, el acceso normalmente, la primera noticia que te llega desde el hospital, ¿vale? Entonces el hospital, lo que estamos haciendo con el hospital desde la asociación, estamos dando unas charlas, tanto en el hospital universitario como en el insular, como en el Negrín, se están dando unas charlas para esas personas que entran en diálisis. ¿En qué consiste esa charla? Esas charlas normalmente va una persona que está ya en ese proceso o personas que se han trasplantado, ¿vale? Tanto un trasplante de cadáver como un trasplante de vivos, ¿vale? Y se les informa y se les dice todo lo que está ocurriendo, cómo te vas a encontrar, que esto no es el final, que puedes seguir haciendo una vida normal dentro de unos límites, pero que lo puedes hacer y que bueno, y que llegará el momento en que te trasplantes y que ya puedas hacer cosas que antes pensabas que no podías hacer, simplemente. Pero sí le estamos haciendo esas charlas para que sepan y también nos pregunten todas las dudas que le puedan surgir. Me gustaría ahora centrarme un poquito en la asociación y los servicios que realizan. Ya ha comentado uno de ellos. Vamos a ir hablando un poquito poco a poco en profundidad de cada uno. Me gustaría empezar por el asesoramiento psicológico. ¿Es importante esta parte psicológico-mental en las personas con enfermedades renales? Sí, es muy importante. Es muy importante porque, como te dije antes, cuando tú conoces cuando las personas conocen que tienen una enfermedad renal, cuando la conocen entras en shock porque no sabes por qué te ha pasado, por qué te ocurre a ti. Todas las personas que tienen una enfermedad crónica, muchas de ellas se preguntan ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Vale? Entonces, superar esa primera pregunta no es fácil. Y ya después ¿cómo te encuentres tú? Porque si tú eres una persona activa, ¿cómo te va a afectar eso? Si tú estás en pareja, ¿cómo te afecta la relación con tu pareja? Si tú tienes hijos, ¿cómo tus hijos pueden llevar esa enfermedad? Por lo que puedan escuchar en el colegio, que le dicen el resto de los amigos. Eso es fundamental para tu día a día y para poder seguir. Además, como bien ha dicho antes, prestan apoyo a los hospitales. Sí. ¿Qué tipo de labores realizan en estos centros sanitarios? Mira, en los hospitales, sobre todo el apoyo es las charlas que comentaba antes.
Y luego también está el apoyo de las trabajadoras sociales. Las trabajadoras sociales hacen un trabajo fundamental. Tanto van a los centros hospitalarios como van a los centros de diálisis. Hay uno aquí en Melenara y tenemos otro centro de diálisis fuera del hospital del Dr. Negrín, ¿vale? En la parte exterior. Ellas allí pues hacen una labor de hablar con cada uno de los pacientes, ver qué pueden necesitar, qué necesidades tienen en cuanto, pues oye, necesidad económica, si tienen necesidades psicológicas, pues darles el teléfono de la psicóloga para que se pongan en contacto con ella. Vale. Después, si tienen necesidades económicas en cuanto a alimentos, pues ponerse en contacto con la Asociación para el Banco de Alimentos, que es otra de las funciones que hacemos dentro de la asociación. Perdona, uno de los servicios que me llamó la atención, y es verdad que creo que puede ser el que ha comentado antes, son las charlas en consulta ERCA. Si nos puede decir en qué consiste, qué nos puede decir sobre este servicio. Sobre este servicio, como te comenté antes, lo que hacemos normalmente es, primero, ver qué dudas tiene la persona que accede a ella. Pues normalmente las dudas que le surgen es dudas de cómo me voy a sentir, de qué me va a pasar, de cómo lo llevo, cómo lo llevaste tú, qué hiciste, qué podías hacer, qué no podías hacer, terminas cansado, cómo es eso de la diálisis, porque al final a ti te dicen, vas a diálisis, pero ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es un mundo. ¿Vale? Y cómo te sientes después. Todas esas son normalmente las preguntas que suelen hacer. Y luego está y claro, nosotros ahí vamos personas que ya hemos pasado por la diálisis, van personas que ellos se han trasplantado para que también se den cuenta que llega el trasplante, y con el trasplante pues ya recupera muchas cosas que antes no podías hacer. Y también está la opción de trasplante entre vivos, de una persona que te dona el riñón. ¿Y cómo es la persona? Porque muchas personas temen la donación entre vivos, cómo se va a sentir la otra persona que dona, cómo va a ser ese proceso, cómo va a ser la recuperación de esa otra persona, porque al fin y al cabo tú recibes el riñón, pero también hay otra persona que te lo dona. Entonces hacen todo lo que te estoy diciendo, muchas preguntas y hacen ese trabajo y se les informa al paciente dentro de nuestras medidas y dentro de lo que ellos puedan. De todas maneras, también en esas charlas de ERCA va una enfermera, va un médico que también les aclara dudas sobre lo que va a ocurrir. También te habla mucho de la alimentación, porque muchas veces te dice, tienes que tener cuidado con la sal, tienes que tener cuidado con el potasio, y muchas veces a mí me pasó, por ejemplo, de decir, ¿y cómo hago esto? ¿Qué es lo que puedo comer? Porque al principio piensas que es un mundo y que no puedes comer nada, hasta que te das cuenta que sí se puede hacer y que puedes comer de todo, dentro de una medida, pero que puedes avanzar. Claro, al final es acostumbrarse un poco a la nueva vida, ¿no? Efectivamente, y es un poco también aclarar que esos miedos, a solucionar miedos y a darles la visión de que todo se puede superar y que se puede hacer una vida con normalidad. Como bien ha dicho antes, también realizan el servicio de entrega de alimentos. Sí. Claro, yo cuando vi este servicio, informándome y eso, me surgió la duda de ¿y quién tiene derecho a este tipo de servicio? Bien, mira, eso es un poco la labor de las trabajadoras sociales, ¿vale? ¿Quién puede acceder? Pues aquellas personas que están necesitadas. Para ello se hace un estudio económico, no tanto estudio económico, sino un estudio sociolaboral. Miramos la parte económica, también se ve las personas que dependen de esa persona, porque te puedes encontrar familias porque hay un detalle muy importante. Cuando tú llegas a diálisis, si no te la haces en casa y no estás conectado durante la noche, te lo tienes que hacer en el hospital. Son 3 días que vas o por la mañana o por la tarde, pero son 4 horas. ¿Qué ocurre? Que claro, que muchas empresas no están dispuestas, porque no están dispuestas a tener a alguien que no puedan hacer todo su trabajo, que tengas que pedir al final reducción de jornada. Entonces muchas personas se ven sin su trabajo, o se ven que no pueden desempeñar su trabajo, porque tú eres una persona que trabaja en la construcción y coges peso y haces un sobreesfuerzo que con diálisis no es compatible. Entonces esas personas
pueden perder su puesto de trabajo. ¿Cómo te quedas sin un trabajo, teniendo una familia con 3 chicos, 3 niños, 4 niños? ¿Cómo te enfrentas a ello? Pues ese son el tipo de personas que nosotros apoyamos, o personas solas que no tienen a ningún familiar a su alrededor que lo pueda apoyar. Hay que mirar, depende de cada situación, de lo que esté ocurriendo en ese momento. Bueno, ya me gustaría salir un poco de la asociación y hablar de la sociedad, porque es verdad que creo que tiene un papel fundamental pues en la inclusión de todo este tipo de colectivos en la sociedad. ¿Cree que las personas con enfermedades renales gozan de una inclusión real en la sociedad? Una inclusión real, vale. Depende de la... Yo siempre, ante estas preguntas que a veces me hacen, siempre pienso en qué momento llegas a la enfermedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú eres una persona mayor que llegas a la enfermedad, la inclusión. Si tú eres mayor y llegas a esta enfermedad, pues, ¿qué ocurre? Que tú estás en ese momento de tu vida que ya tienes una familia, que tienes unos amigos, y un poco, sí, es cierto, vas a diálisis, pero tu vida no se ve modificada, porque al final, estando en diálisis, estás allí, pero si no hubieses estado caminando en casa, o en casa o en la calle, si no hubieses estado haciendo de comer, si no hubieses estado leyendo el periódico, vale, ahí sí es verdad que te afecta, pero es menos, te afecta de una menos manera, ¿no? De otra manera. Pero claro, si tú eres una persona que trabaja, una persona que hace una vida diaria o un estudiante que va a clase a estudiar, claro que te afecta. Aquí es donde sí te afecta, y ahí es donde la inclusión no hay tanta inclusión. Es decir, nos intentamos adaptar, intentamos hacer todo lo posible para llevar a cabo nuestra actividad diaria. Pero sí es cierto que es un poquito más complicado. ¿Desde las administraciones públicas se llevan a cabo algún tipo pues, de medida o acción primero para ayudar al colectivo y segundo para favorecer su inclusión en la sociedad? Sí se lleva medidas a cabo, ¿vale? Porque se hacen cosas. Pero sí es cierto que estamos en un colectivo donde ese tipo de medidas que llevan a cabo, como es integración, todo ese tipo de cosas, no todo el mundo se acoge a ellas, y no todo el mundo quiere hacerse partícipe de esas medidas. Entonces, pero sí se toman medidas y sí se hacen cosas. Y entonces, ¿cuál cree que es el problema que aún sigue estando en la sociedad con respecto a este colectivo? Yo el problema que siempre veo es que es una discapacidad orgánica. Entonces, las discapacidades orgánicas no son tan visibles como una discapacidad física, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo veo no el problema, pero sí es verdad que no es tanto el reconocimiento, porque es una discapacidad orgánica. Claro, reconocer una discapacidad orgánica es complicado. Es complicado porque te ven bien. Te ven bien, entonces, y a veces tienes que recordarle a la persona con la que estás porque a mí no me gusta decir estoy enferma, ¿vale? Pero sí es cierto que tienes que decir, yo no llego, ¿vale? Pero por eso, porque nos ven bien, y la discapacidad orgánica existe y está ahí. Si no me equivoco, desde la asociación realizáis pues campañas de sensibilización y concienciación en la sociedad. ¿Qué quieren transmitir con estas campañas? Mira, ahora tenemos la campaña del Día del Riñón, ¿vale? Lo que nosotros queremos transmitir que se cuiden, qué cosas debemos hacer para mejorar nuestra función renal y qué cosas no se deben hacer, ¿vale? Porque todas lo sabemos, pero a veces nos olvidamos, como nos pasa en un montón de cosas, ¿vale? Que lo sabemos, pero nos olvidamos. Entonces, lo que se quiere hacer es una campaña de sensibilización, una campaña por un lado, de que donar es importante, ¿vale? Porque muchas campañas de riñón es hacer énfasis en que donar es muy importante, y en cuidarse, no tomar antibióticos, en medidas de salud que debemos hacer todos, estando o no estando enfermos.
Además, a todos estos problemas de los que hemos estado hablando, debemos añadir uno que es, entre comillas, actual, que ya llevamos un año con él, que es la COVID-19, que ha supuesto un mayor peligro para estas personas. Exacto. ¿Cómo ha afectado al colectivo esta pandemia? Mira, por un lado, en un primer momento, cuando empezó la pandemia, pues mucha gente tomó miedo, vamos a ver, es que nos decían, son enfermos de alto riesgo, ¿vale? Yo mismo empecé a teletrabajar, yo hablo de mí, yo empecé a teletrabajar, y como yo, en la asociación, las trabajadoras sociales también empezaron a teletrabajar, y ya aquí se vio a lo mejor un poco más mermado el trabajo desde la asociación. Pero intentamos siempre, por todos los medios, estar en contacto con las personas que nos necesitaban, ¿vale? En psicología, en lo que es el apoyo psicológico, la psicóloga no pudo ponerse más en contacto con más pacientes porque no era posible, a través de videollamadas, a través del WhatsApp, videollamada con el WhatsApp, a través de ordenador, con Zoom, ¿vale? Todos los métodos que pudimos hacer y que las personas pudieran acceder a ellos para que se pusieran en contacto con ellas. Sí. Y también es verdad que a través del Banco de Alimentos intentamos que aquellas familias que estaban recogiendo alimentos siguieran recogiéndolos, y las nuevas familias que pudieron verse afectadas por la COVID también empezaron a acceder a esos alimentos. Personas que a lo mejor ya no lo necesitaban, estuvieron anteriormente recibiendo comida pero ya estaban bien, y luego después de esta situación han tenido que volver, pues oye, facilitándoles ese servicio. Y a nivel, ya no de la asociación, sino a nivel personal de cada persona, pues con este tipo de enfermedades renales, ya no solo físicamente cómo ha afectado la COVID, sino mental, el tener que estar, no sé, encerrados. Ha sido duro para muchos de ellos, porque fíjate un detalle, somos personas de riesgo, entonces, si al ser personas de riesgo, tienes que tener cuidado con todo lo que tocamos, con todo lo que hacemos. Si encima con esa situación tienes que irte a diálisis, tienes que tomar una ambulancia para ir a diálisis. Vale, bien, estás en la ambulancia vas con 2, 3 pacientes más. Ha habido problemas en ese sentido, no es que haya habido problemas, pero sí es cierto que ibas y se podía infectar un compañero tuyo. Vale, ahí ya había un inconveniente. Después de ese inconveniente ibas al centro de diálisis, se tomaban todas las medidas posibles, pero tú no puedes medir que una persona se haya relacionado con su hijo, con su sobrino, y que esta persona esté infectada. Ha pasado en centros de diálisis de tener que desalojar una sala, que hay varios pacientes, porque claro, uno de ellos había dado positivo. Entonces ha sido una situación complicada, todo el mundo ha tomado sus medidas, mucha gente, yo creo que ha sido un colectivo que mucha gente ha tomado las medidas correctas, que no se han estado relacionando con nadie, ¿vale? Y que se ha intentado hacer lo mejor posible, pero sí es cierto que ha habido situaciones que no hemos podido controlar. Claro, es que es difícil, es como mantener la seguridad, pero luego tengo que ir ahí 100%, claro. Exacto. Entonces, tú te cuidas en casa, porque tú te cuidas en casa, no sales, no tienes contacto con nadie, pero claro, ¿quién te dice que la persona que va contigo a la ambulancia, o tú no vas a la ambulancia si no vas a diálisis, la persona que tienes al lado pues ha tenido un contacto sin saberlo, como una de las veces ocurrió, la señora no lo sabía, su hijo. Claro. ¿Cómo controla? ¿Y de qué manera se puede colaborar en su asociación? Pues haciéndose el carnet de donante. Pueden colaborar de esa manera, haciéndose el carnet de donante, haciéndose donantes, porque vamos a ver, es lo que nos da una opción de vida más. Gracias a un donante tenemos la opción de seguir viviendo y tenemos la opción de seguir aquí. Entonces, haciéndose donante. ¿Y de qué manera ustedes llegan a estos pacientes? Es decir, ¿les informan de que hay una asociación que les puede ayudar? Sí, normalmente ya eso comienza en el propio hospital. Vale, empieza en el propio hospital cuando ellos ya entran en esa fase en prediálisis, que ya empiezan con las charlas, ya nos van conociendo allí. Vale, y ya conocemos al paciente y sabemos lo que ocurre cuando ya llega a un centro de diálisis.
¿Por qué ya lo sabemos? Porque desde que llega al centro de diálisis, la trabajadora social se pone en contacto con esa persona, ya habla con esa persona, ve qué necesidades tiene, qué es lo que le ocurre, si ya qué es lo que pasa, cómo es su vida, que hay una entrevista con la trabajadora social, y entonces ellos llegan a nosotros a través sobre todo las trabajadoras sociales. Y si hay alguna persona que ahora mismo nos esté viendo y esté interesada en acudir a la asociación, ¿de qué manera se puede poner en contacto con ustedes? Pues se puede poner en contacto con nosotros en la dirección calle Juana de Arco número 10, eso está al lado de los institutos, muy cerquita, muy cerquita, ¿vale? Y se pueden poner en contacto ahí con nosotros. También pueden, si ya están en los centros de diálisis, pues con las trabajadoras sociales, con Leonora Martina, se pueden poner en contacto con ella, y si no, con la secretaría del centro o también con la secretaría de nefrología de los dos hospitales. Pues muchísimas gracias, Paula, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde aquí en el Canal 4.